Buenos días, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a su programa Mundo Quidditch. Hoy tenemos una transmisión en vivo, en directo con un especialista que realmente conoce muy bien el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar sobre el COVID, sus vacunas y posibles efectos sobre el metabolismo celular y el envejecimiento. Algo que realmente nos está impactando de muchas razones, por muchas razones, y es bien importante conocer un poco este tema. Y para ello contamos con el doctor Guillermo López Luch. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por invitarme. Sí. El doctor Guillermo López es licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Córdoba. También es doctor en Biología, en la misma universidad. Un PhD en estudio también en la universidad. Y ha tenido estancias postdoctorales en la universidad, en el University College de Londres y en el Raine Institute Department of Molecular Medicine, gracias a una beca Maria Curie de la Comisión Europea, ¿no? Tiene una amplia experiencia laboral de muchísimos años como profesor. Desde el año 98 es profesor en la Universidad Pablo de Olavide y investigador asociado del Centro Mixto, se llama, las siglas son CSIC, UPO-JA, que es el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo desde su inicio, ¿no? Y bueno, ha sido tutor de varias tesis de grado con reconocimientos académicos, así como autor de un gran número de publicaciones científicas y de artículos relacionados con la nutrición, el metabolismo, las mitocondrias, la gerontología y la geriatría, entre otros. O sea que bueno, mejor entrevistado lo podemos tener en el día de hoy. Doctor, para comenzar nos gustaría que nos hablara un poquito de los efectos, para entrar en materia que tiene del metabolismo en el proceso de envejecimiento, según sus estudios, y cómo se relaciona esto con la alimentación. O sea, brevemente para tener una entrada introductoria al tema. Bueno, la alimentación influye importantemente en todo lo que es nuestra salud y nuestra evolución, porque digamos, ingerimos una serie de compuestos, no solo los compuestos que ya conocemos como carbohidratos, proteínas y demás, sino otra serie de compuestos que van a afectar a nuestro metabolismo. Cualquier desajuste en una nutrición, digamos, que no está equilibrada en cuanto a los componentes, pues produce problemas, como por ejemplo la diabetes, o como por ejemplo la hipercolesterolemia, o por ejemplo demasiados triglicéridos, acumulación de grasa. Todo eso va produciendo una tensión, una presión dentro del organismo, va rompiendo el equilibrio y al final acaba en enfermedades que afectan al envejecimiento, especialmente la diabetes, colesterol, tensión alta, obesidad, etcétera, etcétera. Ok, pero fíjese que a pesar de eso hay una percepción generalizada desde hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, creo yo, las últimas décadas, de que estamos todos viviendo un poco más en promedio. O sea, la gente se hablaba, yo pongo siempre el ejemplo de hace unos 2 años, 3 años, con el embajador de Japón, en una reunión que él habló de que había más de 100.000 japoneses con más de 100 años registrados oficialmente, ¿no? Antes, cuando alguien llegaba a los 100 años, lo sacaban en la prensa en primera plana y lo anunciaban. Ahorita son tantos que, bueno. Entonces, ¿a qué se debe eso que con todo este tema de la alimentación, a qué se debe que estemos viviendo un poco más, según sus estudios? En esencia se debe a unos factores, básicamente a cuestiones, digamos, de clínica, pero especialmente a lo que es la higiene. Durante los últimos años hemos ganado mucho en higiene, vivimos en ambientes donde hay menos, digamos, patógenos o están más controlados. Al principio del siglo pasado, en 1900 más o menos en España, por lo que conozco, pero en el resto del mundo la esperanza de vida era de 30 años, 30, 40 años. Pero eso se debía esencialmente a un factor clave, que era que la mortandad infantil era enormemente alta. O sea, entre el 30 y el 40% de los niños morían antes de los 10 años. ¿Por qué? Pues por enfermedades de transmisión, como eran las enfermedades infecciosas de tipo sarampión, papera, rubeola, varicela, viruela. Todas esas enfermedades, pues no había vacunas en ese momento, entonces no había una protección de los niños se enfermaban, eran enfermedades muy agresivas y muchos morían antes. Luego, a partir de esa edad, pues más o menos la curva se estabilizaba y ya seguía más o menos la progresión habitual. De hecho, las curvas de evolución, pues más o menos eran similares o paralelas a la que ocurre hoy. Pero la cuestión es que hoy la curva empieza muy arriba, o sea, no hay apenas mortandad infantil.
También hemos cambiado hábitos de vida, tenemos mucha más higiene en la comida, mucha más seguridad en la comida, por mucho que se diga. Tomamos ahora mismo alimentos mucho más controlados, con mucho menos problemas de botulismo, de legionela, de patógenos que pueden acabar produciendo infecciones mortales. Y encima, pues también tenemos el avance de lo que es el tratamiento crónico, de las enfermedades crónicas, el tratamiento de la diabetes. Antes no se controlaba, antes nadie sabía si tenía diabetes o no. Hoy día tenemos aparatos que nos dicen si tenemos la glucosa alta o no, y lo podemos controlar día a día. Antes no se tenía, entonces las personas podían tener la glucosa altísima, le daban un coma diabético y morían sin ni siquiera saber qué le había pasado. El control de las enfermedades cardiovasculares. También una persona ya tiene un infarto, pero ya no es una sentencia de muerte. Ahora mismo tener un infarto, bueno, pues te tratan, te meten en el quirófano, te meten 4 muelles y a seguir viviendo. Entonces, se ha alargado la esperanza de vida en el sentido, se ha mejorado mucho desde el punto de vista higiénico, clínico y sobre todo en la prevención de enfermedades. O sea que podemos decir que el desarrollo tecnológico realmente en todos los ámbitos, en el ámbito alimenticio, en el ámbito de control de la salud, ha funcionado y nos ha permitido esta percepción real de que estamos viviendo en promedio mucho más que años atrás. Exactamente, yo, perdón, yo siempre cuento, mis abuelos no llegaron a jubilarse, no llegaron a alcanzar los 65 años de edad, y yo los recuerdo verdaderamente envejecidos, pero muy, muy envejecidos, con un aspecto de una persona de hoy día de 80 a 85 años, o sea, muy envejecidos, y pese a que tenía 65 años, o menos de 65 años. Hoy día una persona con 65 años no tiene un aspecto tan envejecido como tenían hace 20, 30 años. Sí, sí, no, tal cual, ¿no? Es una realidad que todos vivimos. Y mire, y ahora hablando ya del coronavirus, porque mencionó el tema de cómo se controlan los patógenos en décadas atrás y eso ha permitido esa evolución sana de la población. Vamos a hablar un poco desde la pandemia, que desde el comienzo del año pasado nos ha afectado a todos y que algunos dicen que vino para quedarse, otros dicen que esto es pasajero, que hay mucha, nos va a afectar en el tiempo y luego vamos a poder vivir como antes. ¿Qué piensa de esto, de la pandemia realmente hasta ahora? Pues yo creo que en realidad básicamente exacto los dos. Vino para quedarse y va a ser pasajera, en el sentido que es un virus que tiene un comportamiento muy determinado, que es fácil de contagiarse, pero cuyo efecto sobre la población es, digámoslo así, como afecta especialmente a personas mayores y personas con problemas de salud previos. Entonces, en los primeros golpes que ha dado la pandemia, pues ha ido afectando a esa población. Gracias a la vacunación y a la inmunidad que se ha ido adquiriendo, pues esas personas pues se han ido protegiendo y el virus va a ir moviéndose en poblaciones cada vez más jóvenes para al final pues prácticamente puede ser convertirse en otro más de los coronavirus que nos afectan a los humanos y que son de transmisión general, que producen simplemente catarros o resfriados. Los humanos tenemos 4 coronavirus que sabemos que son endógenos, pero son endógenos, nos afectan a nosotros, pero nadie nos dice que en la evolución del ser humano no se comportasen en su inicio como este. Es posible que se comportaran en su inicio como este, pero como ya se quedaron como unos virus algo más residuales, donde la mayoría de la población se enfrenta a ellos cuando es joven y su sistema inmunitario responde de una manera, digamos, muy eficiente y la mayoría los pasa de forma asintomática o como un leve catarro, al final acaban quedándose dentro de la población, pero sin afectar gravemente. El problema es el primer golpe. Okay, la parte de cuidado es este primer golpe que estamos viviendo de alguna forma, ¿no? Sí. Ahora, bien, en cuanto a la enfermedad como tal, que es el COVID-19, porque el coronavirus es el virus, ¿no? Pero la enfermedad que genera, que nos afecta, aun cuando nos recuperemos, puede haber realmente hasta ahora consecuencias que nos pueden afectar en nuestro metabolismo por haber tenido la enfermedad. ¿Cómo ves? Ya las consecuencias del que tuvo la enfermedad.
Sí, 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 sí. Bueno, la mayor parte de la población al final se repone y no creo que vaya a tener ningún problema. El problema es que hay una parte de las personas que han sufrido del el COVID o la COVID de una manera pues más o menos, con síntomas más o menos graves, incluso algunos muy graves, que sí van a arrastrar ciertas secuelas y secuelas importantes, especialmente lo que se está conociendo como COVID persistente, que es una especie de, digamos, enfermedad crónica donde hay un malestar general asociado a debilitamiento muscular, malestar en todos los niveles, falta de respiración y además algunos de esos casos están asociados con problemas neurológicos, con neuropatías. De hecho, no es raro porque después de la famosa gripe española de 1918 se dieron una serie de casos de personas que tenían una especie de, ¿cómo llamaban? Una inflamación neurológica persistente, no sé qué, lo llamaron una inflamación letárgica o algo así, que es que habían perdido disfunción neuronal y las personas pues estaban apagadas. En esa época no tuvieron mucha idea de por qué, pero no se descarta que en realidad sea efectos colaterales de la infección, en el sentido de que como se ha producido en el organismo tal cantidad de inflamación y de mediadores de inflamación, tipo citoquinas, la famosa tormenta de citoquinas, elevadísimos niveles de factores que producen inflamación en todo el cuerpo, al final acaban produciendo daños colaterales de tipo inflamatorio que producen desajustes en el sistema inmunológico y acabas teniendo una inflamación crónica que es muy difícil de curar. Ese yo creo que es el mayor problema que podamos poder encontrar. Ahí, por ejemplo, el metabolismo tiene que ver las mitocondrias, tiene que ver algo que se asocia con el envejecimiento, que es la acumulación de mitocondrias dañadas, que las personas mayores suelen ir acumulando mitocondrias que no funcionan bien, y eso puede producir disfunción en el sistema inmunitario. Y por eso puede dar lugar a algo que ya de por sí las personas mayores tienen, o conforme se va acumulando edad con las personas mayores o con las personas que tienen un síndrome metabólico y obesidad, que es una inflamación crónica de bajo nivel, pero continuada, si encima han tenido la enfermedad y si encima se ha producido un pico de inflamación muy alto, pueden acabar teniendo secuelas graves. Sí, es que bueno, creo que todos ya conocemos, o muchos de nosotros conocemos ya casos particulares que son preocupantes, ¿no? Yo particularmente conozco un médico en Barcelona, en España, que él Mm. estuvo grave, él estuvo en terapia intensiva como un mes, se logró recuperar, pero nunca se recuperó y perdió capacidad de retención, de lectura. De hecho, no ha Sí, podido ejercer más nunca, ya tiene como 8 meses recuperado y él dice que ya no va a poder ejercer. Entonces, son casos que son particulares, pero sí los va viendo como parte de la consecuencia de lo que puede producir esta enfermedad, ¿no? sí, Y yo creo que es un desequilibrio en general y que no entendemos muy bien porque, por ejemplo, a nivel neuronal, todo el mundo piensa neuronas, no. El cerebro está lleno de células de glía, que son células de tipo inmunitario, sí, son los servidores de las neuronas, pero también tienen capacidad para defender a las neuronas de los ataques de patógenos y demás, pero que también tiene su otra parte, o digamos es como una espada de doble filo, que la otra parte es cuando su actividad cambia y se desajustan, pueden producir una inflamación general en el cerebro y dar lugar a disfunción. fíjate qué interesante. O sea, que la parte inmunológica también afecta esa inflamación, afecta el cerebro de forma directa, que puede Sí, afectar. Ah, ok, bien, bien importante, ¿no? Y doctor, y en cuanto a las vacunas, ¿no? Que sabemos que hoy en día existen, no sé, debe haber como 190 desarrollos de vacunas en el mundo, casi uno por país, en ejemplo. De esas conocemos, bueno, unas 8 más o menos, que son las que se han hecho famosas, que son las primeras que han sido aprobadas su uso, ¿no? Porque no fueron ninguna, sí. al parecer, ha tenido aprobación real como tal, pero por emergencia la han venido los países o las organizaciones que de distintos países han ido aprobándola.
aquí se nos prenden varias inquietudes. Entonces yo le voy a decir algunas así. ¿Qué significa ese? Pero el porcentaje de efectividad, hay unas que son más efectivas que otras, según lo que él mismo aluden los laboratorios. Este, Estas pudieran realmente generar cambios importantes en nuestro organismo, que pudieran afectarnos en el futuro. Es parte de lo que la gente teme. Viviremos con dependencia de las vacunas. Será un tema que vamos a tener que estar vacunándonos todo el tiempo, por los distintos tipos de mutaciones que tiene el virus, por decir un ejemplo. Y con algunas vacunas hay más riesgos que otras, eso es posible. O sea, en síntesis, ¿cuál es su opinión general sobre los efectos que puedan producir las vacunas a quien las recibe? Bueno, el primer efecto más importante es que active el sistema inmunitario. La vacuna es un tratamiento preventivo, siempre hay que pensar, es un tratamiento preventivo, es decir, evita tener que enfrentarte a un patógeno vivo. Por tanto, prepara el sistema inmunitario contra ese patógeno. Se le enseña al sistema inmunitario qué puede detectar del patógeno y cómo puede atacarlo. Entonces, ya sé que se han desarrollado muchísimas vacunas, las primeras que se han desarrollado pues son las que, digamos, ahora mismo están en difusión. Hay dos nuevas cuya estrategia es nueva, que es la del ARN mensajero, que no se habían usado antes en humanos, es cierto. Sí son vacunas verdaderamente que ya se habían utilizado en modelos animales y llevan estudiándose desde hace 30 años, pues sobre todo porque tienen un potencial importante, pero no se habían probado en humanos, es correcto. Sin embargo, su mecanismo de acción es tan simple y tan básico que llama mucho la atención, pero especialmente por su efectividad. ¿Y qué conocemos como efectividad? Pues evitar que sufras la enfermedad provocada por el patógeno. Yo siempre, cuando comento esto, digo, hay que distinguir dos cosas: estar infectado y estar enfermo. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos encontramos con patógenos, nos infectamos con un patógeno, pero no nos enteramos, porque nuestro sistema inmunitario ha actuado lo suficientemente pronto como para que no tener síntomas de la enfermedad que causa el patógeno. Los patógenos causan diferentes enfermedades porque causan diferentes síntomas. Entonces, la efectividad de las vacunas quiere decir que evita en un porcentaje alto, normalmente la OMS establece que cuando una vacuna puede ser usada es por encima del 50%, 50-60%, es cuando una vacuna, porque por debajo de ahí pues no tiene mucho sentido. Y estas vacunas tienen un efecto que ha llamado mucho la atención porque tienen vacunas por encima del 90% de efectividad. Pero es que es cierto porque en Europa se han vacunado en primer lugar las personas más sensibles, que eran las personas por encima de 80 años, y prácticamente la mortandad en esa población ha caído enormemente. Y se infectan. Mi suegro, que el otro día lo comentaba, mi suegro se infectó después de tener la segunda vacuna, se infectó de COVID, le hicieron la PCR porque había tenido un accidente y tuvieron que ir al hospital, y no ha tenido ni un síntoma, nada, ninguno, cero. O sea, ni siquiera se ha enterado de que tenía el patógeno y que estaba proliferando un poco dentro de él, porque no ha tenido síntomas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario de mi suegro, que tiene 92 años, ha actuado eficientemente contra el patógeno. Eso es lo que quiere decir efectividad de la vacuna. Evita que una persona se agrave o tenga una enfermedad grave contra un determinado patógeno. ¿Qué puede ocurrir con la vacuna a largo plazo? Bueno, para largo plazo normalmente es que está inmunizado. A los niños se les vacuna desde pequeños. A ninguno le pasa nada. Todo el mundo llega. Algunos nos vacunamos de forma natural, como yo, que tuve sarampión en su época. Y no se lo recomiendo, no se lo quiero desear a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo, porque lo pasé fatal, casi muero con más de 40 de fiebre. Yo lo recuerdo, tenía alrededor de unos 9, 10 años. Los niños no tienen ya el sarampión y no les pasa nada, viven tranquilamente, no tienen ningún efecto a largo plazo. Las vacunas lo único que hacen es activar el sistema inmunitario, enseñarle al sistema inmunitario, entrenar al sistema inmunitario para que cuando se encuentren con el patógeno actúe de una manera eficiente contra ese patógeno y no tengamos que sufrir la enfermedad.
Se habla mucho, hay muchos grupos por ahí que hablan de cambiar el genoma y demás. Los virus cambian nuestro genoma. Hay un montón de virus que cambian nuestro genoma. El virus de la varicela introduce su ADN en nuestro genoma y por eso después tenemos herpes de vez en cuando. El virus del HIV introduce su genoma dentro de la varicela. El Epstein-Barr, que si ni siquiera nos enteramos de que lo pillamos, pues también introduce su genoma dentro del nuestro. Eso lo han hecho normalmente y hay muchos virus que introducen el genoma. En las vacunas no lo hacen. Las vacunas no pueden introducir su ADN o su RNA en el genoma. Entonces, no pueden producir un efecto así a largo plazo sobre nosotros. Sí, no, no vería, bueno, Perdón, y sobre la dependencia que decía de la vacuna. Bueno, yo ayer me vacuné contra la COVID, pero yo me vacuno todos los años contra la gripe. La gripe varía todos los años, los virus varían todos los años. Hay mucha gente que se infecta de gripe todos los años y hay mucha gente que muere a causa de la gripe todos los años, porque las vacunas que se han usado eran de virus vivos, iban cambiando todos los años y las personas mayores pues no respondían bien. Es posible que con las vacunas de ARN se haya encontrado un filón y empecemos a tener vacunas de ARN contra la gripe que protejan mucho a las personas mayores. Y ya no estamos hablando de que hay un porcentaje alto de personas que llegan a los 100 años, sino que llegamos a decir hay muchas personas que llegan a los 100 años. Ok, o sea que es bastante alentador el tema. Y bueno, entonces se entiende por la efectividad que si hablamos de que tiene un 95%, lamentablemente hay un 5% de personas que pudieran no ser efectivas, entonces pueden generar la enfermedad, ¿no? Esa es realmente la efectividad. Sí, siempre está el sistema inmunitario de cada persona. Hay personas que tienen el sistema inmunitario dañado de por sí, son personas que tienen inmunosenescencia o inmunodeficiencia, personas con cáncer que tienen el sistema inmunitario muy dañado o simplemente que no responden por alguna razón. Normalmente ese 5%, como se probaron muchas en personas mayores, pues posiblemente sean ya personas que tienen su sistema inmunitario ya tan dañado que ya ni siquiera responden a eso. Pero es que no iban a responder a nada. A nada, O sea, son claro. personas que no van a responder a nada. No, y temas como la obesidad, que ya ha estado Sí, demostrado también. que tiene muchísimo que ver con la cantidad de personas que se agravan. O sea, es más o menos, si quieres, como lo más común en promedio que tienen en común esas personas es la obesidad, la que se agrava. Entonces, hay un tema importante ahí, ¿no? Y Entonces, también las personas con obesidad también tienen su sistema inmunitario también está bastante desequilibrado, sobre todo hacia la respuesta inflamatoria. Y ese es el mayor problema, que la COVID produce una inflamación de pulmones, una neumonía, con lo cual ya van predispuestos a tener esa respuesta frente a la infección. Mm, por supuesto. Y mencionó algo importante que tiene que ver con, bueno, entonces, con el tema de que las personas vacunadas pueden transmitir el coronavirus aún siendo asintomáticos. Sí, sí, eso es así. Es cierto que podemos, aunque tengamos vacunado, podemos tener el coronavirus y no nos pasa a nosotros, pero transmitirlo. ¿Cuál es la causa de que el coronavirus se aloje en nuestro cuerpo aun cuando estemos vacunados? No, bueno, la causa es una cuestión de tiempo. O sea, el virus, pongamos un ejemplo. Eh, con la gripe estacional de todos los años, pues todo el mundo sabe que hay personas que trabajan en oficinas, llega una persona infectada por gripe y a la semana pues se han infectado por gripe o han mostrado los síntomas de la gripe, pues el 80% de la oficina, porque se han contagiado y han pillado, digamos, la gripe con sus síntomas. Pero siempre hay un porcentaje de personas que no muestran los síntomas. La pregunta es, ¿por qué? Es que el virus no ha ido a por ellos, no han respirado el mismo aire, estaban en una burbuja, tenían una especie de escudo como las naves espaciales. Pues no, es que simplemente esas personas, por alguna razón, pueden ser que se vacunen de la gripe o que ya le hayan pasado ese tipo de gripe antes, su sistema inmunitario estaba predispuesto a responder rápidamente. Entonces, reciben el virus empieza a proliferar, invade células, pero desde el primer momento el sistema inmunitario se alerta, hay una serie de células T citotóxicas o las T asesinas, que se despiertan contra el virus, lo atacan, evitan que prolifere y el virus desaparece de esas personas sin crear ningún tipo de síntoma. Eso es lo que ocurre.
¿Qué pasa que durante el tiempo que el virus está y el sistema inmunitario actúa? Que esa persona tiene carga vírica en su garganta, especialmente en virus respiratorios hablamos de garganta, parte de la nariz, boca y demás. ¿Puede estar transmitiéndolo? Sí, puede estar transmitiéndolo mientras habla, puede ir emitiendo gotitas de saliva que llevan virus dentro. ¿Cuánto? Menos que si tienen síntomas, o menos si el virus ha proliferado mucho, pero sí hay. Ahora, si estás frente a una persona que no está contagiada y está hablando durante, digamos, 20 minutos, 30 minutos, cara a cara, a menos de medio metro, pues lo más posible es que lo infecte. Sin mascarilla me refiero. Pero si no, si está separado en la calle con una persona y no, o tiene mascarilla, lo más seguro es que no lo infecte. Por eso se hace mucho hincapié en los países asiáticos, en Japón, China y demás, que cuando las personas tienen algún tipo de catarro, se ponen mascarilla, se ponen el infectado. ¿Por qué? Para evitar contagiar a nadie. ¿Por qué? Porque saben que están acatarrados, entonces tienen un virus, no saben cuál, porque además hay que recordar que generalmente en el ciclo de la gripe, pues allí en esos países suele empezar. Entonces, están tan acostumbrados a eso que se protegen, mejor dicho, protegen a los demás de su catarro. Claro. Algo que en los países occidentales no hemos hecho, algo en América no hacemos y que deberíamos hacer. Porque ¿cuántas personas, abuelos, personas mayores han muerto porque te has contagiado en la oficina con algún compañero y acabas transmitiéndole la gripe a tu abuelo y acaba con una neumonía? Todos los años morían alrededor de 10.000 personas, 15.000 personas en España, bueno, 15.000 personas cuando había gripe fuerte. 10.000 personas, 5.000 personas, 6.000 personas todos los años de gripe. Por lo mismo, simplemente poniéndose una mascarilla cuando uno se siente un poco raro, se previene infectar a esas personas en el futuro de gripe. Sí, o sea que definitivamente la recomendación, señores, es que aun cuando estén vacunados, hay que seguir usando protección y cuidando para cuidar a los demás, sobre todo a las personas que... Hasta que no se alcance la inmunidad de grupo, no se debería levantar la mascarilla. E incluso más allá, hasta que no se acabe un poquito esto, la mascarilla en sitios cerrados debería ser casi obligatoria. Sí, sí. En sitios cerrados, ya en sitios abiertos con la inmunidad de grupo ya debería un poquito levantarse. Y hablando de otra cosa que atañe, porque está muy en boga, el crecimiento de estos grupos negacionistas, que es algo impresionante, impactante, ¿no? De estos grupos que inclusive todavía hay algunos que dicen que el virus no existe, que es algo absurdo, pero bueno, algunos hasta lo mantienen y lo justifican. Y los antivacunas, que bueno, que también ha crecido muchísimo. Yo siempre digo que de cuando empezaron esos grupos antivacunas, no sé, en los 80, en los 70, empezaron a reaparecer este virus que ya estaban prácticamente desaparecidos, ¿no? Pero bueno, la gente tiende a creer. Pero ¿cuál sería el porqué de esto ha ido creciendo de esa forma? Y si de alguna manera existen algunos argumentos que usted haya escuchado que utilicen estos grupos antivacunas que pudieran tener cierta lógica para asustar a la población, ¿no? Bueno, el mayor problema que tienen los grupos negacionistas y antivacunas, que suelen ir juntos, es que su análisis de la realidad no tiene una argumentación lógica. E incluso cuando llegas a discutir con ellos y llegas a plantearle las evidencias, no acaban atacándote de una manera virulenta, incluso insultando, porque no pueden llegar a discutir con argumentos claros. Primero, negar el virus. O sea, que el virus es una gripe. Bueno, no tiene las características de la gripe, en el sentido de que no ha sido estacional, está afectando a países donde la gripe no es tan clara, no es tan efectiva o no es tan grave. Está mutando muy rápidamente, es un virus de ARN. Luego te dicen, no, es que el virus no ha sido aislado, entonces le sacas un montón de artículos diciendo, mira, aislamiento del virus y comprobación de cómo infecta las células estas. Le sacas un montón de artículos científicos publicados y entonces te dicen que no, que eso es mentira, que eso no, es que está pagado por las farmacéuticas. Entonces van negándolo todo porque la evidencia no les interesa. Ellos creen que se les está engañando y por tanto no aceptan la evidencia que se les presenta. Entonces es muy difícil atacar a ellos. Pero de todas formas son tan incoherentes en su propio mensaje
que te dicen que el virus no existe, pero al renglón siguiente, en otra conversación, te dicen que el virus ha sido inventado, o que ha sido una manipulación genética, o es una arma biológica. Dicen, ¿qué quedamos entonces si el virus no existía? Si el virus no existía, no puede ser una arma biológica. Claro. Entonces, van entrando en sus propias contradicciones, pero le digo que por las discusiones que hemos tenido, especialmente en redes sociales, intentando enseñar artículos científicos publicados por diversos grupos del mundo, todos los grupos del mundo, de diferentes países, te lo van negando todo. Te niegan que las células del pulmón se puedan infectar con el virus, cuando le enseñan artículos diciendo cultivo de células de pulmones con el virus, infección. No, que eso no vale, y cosas por el estilo. Otro lado son los antivacunas. Los antivacunas, el problema que tienen, desde mi punto de vista, es que no entienden cómo funciona el sistema inmunitario. Ni tampoco quieren saberlo. Ellos simplemente ven que a ti te meten algo por una jeringa y no saben lo que es. Yo siempre les digo, bueno, tampoco sabes lo que hay en una Coca-Cola, por poner un ejemplo, o un refresco. Te dicen muchas cosas, tú no sabes lo que hay ahí, pero sin embargo tienes dudas de lo que te has puesto en el brazo. O que, y cuando ven las cosas que hay en una vacuna, pues dicen, es que tiene ADN. Claro, tiene ADN, sí, ADN de bacterias en algunos casos. Tiene no sé qué, tiene aluminio, ¿sabes? Aluminio. Y el problema es que no saben que al sistema inmunitario, para que se active, no basta con meterle algo para lo que tenga que reconocer, sino que además hay que meterle una especie de señal de alarma, una especie de sirena que le diga, esto es muy malo para el cuerpo, tienes que actuar. Entonces, muchos de lo que se llama adyuvantes en la vacuna están ahí para activar a las células que presentan los antígenos al sistema inmunitario, los linfocitos, son las células dendríticas o los macrófagos, que tienen unos receptores en su exterior que detectan peligro, detectan cosas que no existen en nuestro cuerpo. Detectan componentes bacterianos, detectan componentes víricos y se activan por ejemplo, la sal de aluminio. Entonces, sin eso, la vacuna no funciona. Sin esas señales de estrés, no se activan los linfocitos. Pero ellos lo ven como un peligro. ¡Uy, que hay ADN bacteriano! Claro, y cuando te infectas con una bacteria, no tienes ADN bacteriano, tienes mucho ADN bacteriano. Es que tiene trozos de virus, claro, y cuando te infectas con un virus, no tienes trozos, tienes muchos virus enteros. Si es que lo que estás diciendo del sistema inmunitario es que esto te puede venir y te puede matar. Entonces, actívate contra él. Y entonces, como no entienden esos mecanismos celulares, biológicos, que ocurren de forma natural, pues entonces se vuelven, es que te meten cosas raras. Sí, todos los días comemos al menos 3 veces al día y luego nos vamos al bar, nos tomamos un refresco, no sé qué. Metemos en nuestro cuerpo un montón de cosas que tampoco sabemos lo que estamos comiendo. Sí. ¿Qué lleva el filete? ¿Qué lleva la lechuga? ¿Qué no sé qué? O dicen, oh, es que tomas ADN. Y yo, claro, y cuando comes una lechuga también. El ADN de la lechuga, el ADN del brócoli, el ADN del champiñón, que no es ADN tuyo, pero también te lo estás comiendo. Y no pasa nada. Lo hacemos normalmente. No, por supuesto. Y ahorita, bueno, recientemente es que sí viven sacando ahí temas, entonces se habla de que incluso las mutaciones de los nuevos formas de virus que son más agresivas, que están detectando de la India y tal, son consecuencias de la vacuna, que por vacunar a la gente es que se está generando esas mutaciones. ¿Hasta dónde eso puede ser verdad, pues, o hay argumentos de Sí, lógica? he visto un vídeo de Luc Montagnier, que es uno de los, digamos, de los iconos que están usando ahora mismo para eso. Yo creo que está totalmente equivocado, en el sentido de porque tiene una lógica muy simple. Si eso fuese así, si las vacunas estuviesen impulsando las mutaciones de los virus y la agresividad de los virus, el virus del sarampión no habría desaparecido prácticamente, sino que se hubiese reforzado y hubiese mutado y se hubiese vuelto más agresivo. Porque en España prácticamente el sarampión no existe. En España no hay sarampión porque todos los niños están vacunados de sarampión. Todos los niños están vacunados de sarampión. Entonces, por esa lógica, las vacunas de sarampión tendrían que haber reforzado no solo el sarampión, sino también la rubeola y las paperas, tendrían que haber reforzado estos virus, que por cierto son de ARN.
Sarampión, papera y rubéola. Una de ellas es positivo, no recuerdo cuál, me parece que es el de la papera. Entonces, por esa lógica tendría que haberse reforzado. ¿El virus qué está haciendo? El virus está simplemente adaptándose a nuestro organismo. El virus viene de otro organismo, es un coronavirus, puede haber infectado un organismo intermedio, pero ese murciélago, los murciélagos de la fruta, suelen tener muchos coronavirus en todo el mundo, y ese virus pues se une a la proteína AC2 del coronavirus, y es la forma que tiene de insertarse o ingresar dentro de las células del coronavirus. La proteína AC2 del coronavirus no se parece, o se parece a la humana, pero no se parece completamente, es un poco diferente. Entonces el virus, a través de simplemente las mutaciones que va sufriendo por su replicación, que se replica por miles dentro de las células, pues van apareciendo versiones del virus que tienen la proteína esa que utiliza como llave para meterse dentro de la célula, utilizando como cerradura, vamos a decirlo así, la proteína AC2 humana, pues digamos que está afilando un poco la llave, está puliendo la llave, buscando, digamos, las versiones están encontrando la versión que más afinidad tiene por la cerradura humana. Y eso es lo que está pasando con todas digamos, las diferentes versiones del virus. De hecho, es muy curioso porque se habla mucho ahora de la variante india, pero lo que no se dice es que la variante india, en una de las mutaciones que ha sufrido, es en el mismo aminoácido donde había sufrido la variante británica. Ha cambiado un aminoácido por otro, no recuerdo, creo que es una lisina, la ha cambiado por otro, sí, creo que sí. Entonces, un aminoácido de un tipo ácido lo ha cambiado por otro aminoácido de otro tipo diferente. Pero curiosamente, las dos mutaciones, tanto la británica como la india, el aminoácido que ha cambiado es de la misma clase, es decir, es de la misma naturaleza, que es un aminoácido básico. Lo que pasa es que uno es más grande y otro es más pequeñito. O sea, se está afinando para infectar a los seres humanos de la manera más eficiente. Eso es lo que está pasando con el coronavirus. ¿Es más agresivo? Es más agresivo en el sentido de que infecta más rápidamente en menos tiempo y a más personas. Por tanto, sí, es más agresivo en ese sentido. No porque sea mucho más agresivo afectando a personas individualmente, sino porque afecta a muchas más personas en menos tiempo. ¿Nos tendremos que vacunar de esas variantes? Es posible que sí, pero esas mutaciones están muy limitadas en un espacio muy pequeñito de la proteína, en una zona muy concreta, que es la zona de unión entre la proteína S del virus y la proteína AC2 de la célula. Pero los linfocitos T, citotóxicos, se están activando contra otras zonas que no están mutando tanto. Por lo tanto, la respuesta celular, que es la que actúa contra las células infectadas por los virus, responden a zonas que están más conservadas. Y eso posiblemente haga que casi todas las vacunas, al fin y al cabo, sean suficientemente efectivas como para que las siguientes reinfecciones con las nuevas variantes sean asintomáticas o produzcan muy pocos síntomas y por tanto el propio sistema se refuerce contra ellas de forma natural. Eso es lo que yo creo que va a ir ocurriendo. Sí. Y doctor, y una última pregunta sobre este tema que también se ha dicho, inclusive conozco médicos especialistas que lo han mencionado, es el temor a que como la vacuna produce ese efecto inmediato de empezar a producir esa defensa, que eso no se pare, o sea, que siga produciendo y te produzca inflamación per se, y que lo que llaman los virus salvajes puedan afectarte mucho más fuerte que antes, ¿no? ¿Qué tan cierto puede ser eso? No, yo creo que no tiene sentido. La vacuna, por ejemplo, las de ARN, incluso las propias basadas en adenovirus, como la de Janssen, la de AstraZeneca, la de Sputnik o creo que la otra era de CanSino. Todas esas vacunas se basan en el mismo mecanismo que utilizan los virus, que es insertar su genoma en la célula y hacer que funcione, pero ese tiempo que están funcionando tiene una vida media muy corta. Es decir, va a estar funcionando durante X días, muy pocos, y una vez que pasan, se degrada el ARN, se degrada relativamente rápido, se degrada el ADN de los adenovirus y se acaba.
no va a producir una respuesta durante mucho tiempo. Entonces, no creo que haya una respuesta de rebote. De hecho, además, el sistema inmunitario tiene sus propios sistemas de control. Y cuando hay una activación de linfocitos de una manera continuada, ellos mismos se autorregulan de manera que no haya una respuesta agresiva. El problema es la respuesta inflamatoria, que no tiene tanto control. Pero la respuesta de linfocitos está autocontrolada. Por poner un ejemplo, los linfocitos B nuevos, los que todavía no están produciendo anticuerpos, cuando se encuentran con el antígeno, pero a la vez hay anticuerpos en el medio, no se activan, porque hay una señal inhibidora que les dice, ya hay anticuerpos en el medio, no hace falta que te actives. En el caso de los linfocitos T, cuando se han activado durante un tiempo, expresan una proteína que recambia otra, que hace que se produzca una respuesta negativa para que el linfocito no se active. O sea, tienen una proteína que es la que hace que se activen o que acaben activándose. Ahora, esa proteína la eliminan y producen otra nueva que produce un efecto contrario, un efecto inhibidor. Entonces, el sistema está autorregulado de alguna manera para que no haya una respuesta excesiva. Que puede haber casos de personas que por alguna razón desconocida puedan dar lugar a una respuesta inmunitaria un poco agresiva y descontrolada. Es posible, pero no va a ser, digamos, van a ser casos muy, muy, muy raros. Muy puntuales. Sí, muy puntuales. Ok. Bueno, doctor, además de agradecerle la entrevista, la verdad ha sido muy, muy, muy buena, creo que ha sido muy clara. Muchas gracias. Yo quería ver si había algunas preguntas aquí del grupo. Bueno, aquí nos preguntan algunos oyentes que si considera usted que el COVID se creó en un laboratorio, en base a su experiencia de todo lo que ha estudiado de virus. Si pudiera ser de verdad que se creó un laboratorio, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, la historia ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Primero se dijo que era creado, pero no se pudo demostrar, porque los análisis genómicos del virus, el aislamiento del virus se puede hacer muy fácilmente, pues ha demostrado que no es artificial. Si se hubiese manipulado, tendría marcas, tendría algunos sitios raros que no están. Segundo, el virus se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo en su genoma a su primo que apareció en el 2003, que es el virus del SARS. La diferencia entre el primer virus del SARS y este segundo es que el primero, su capacidad infecciosa era menor. Necesitaba un poquito más para empujarlo para poder contagiar fácilmente. Y digamos, este tiene mayor facilidad. Por eso el primer SARS se quedó restringido en una zona determinada, pero infectó a bastante gente. Y este segundo pues se ha dispersado mucho más fácilmente. También se parece mucho a otro que apareció en Arabia Saudí, que es el MERS, que es un síndrome y transmitían los dromedarios. Y también se parece mucho a otro coronavirus que se está hablando ahora, que es el RAT13, que se aisló de 4 personas, 4 mineros que se habían contagiado a través directamente de murciélagos en una cueva perdida de China. Como se parece muchísimo, se parece el 96% del genoma, así que se parece mucho, mucho, mucho. Y como ese virus se estaba estudiando en el laboratorio famoso de Wuhan, pues ahora se está hablando de que alguien pudo haberse contagiado allí del RAG o de algo que lo hubiesen modificado, y entonces eso es lo que se dispersó. ¿Vale? Pero no es más fácil pensar que como las personas ya se habían contagiado antes del SARS, del MERS, del RAT, hoy aparece la noticia de que hay una persona en China que se ha contagiado de un virus de la gripe raro, H10N3, que nunca había aparecido, pero se ha contagiado. No podemos pensar que es mucho más fácil lo del contagio directo que lo de buscar en un laboratorio para que alguien esté manipulando virus, se contagie y lo saque a la calle. Posiblemente con el tiempo acabemos descubriendo de que este virus pues apareció en otro sitio antes, que no se hizo seguimiento porque no se conocía, no se sabía muy bien los síntomas que deberían tener las personas, y apareció un caso cero en otro sitio, y posiblemente nos demos cuenta de que
Ha habido casos pues, a principios del 2019 en algún otro sitio y demás. Pero eso será con el tiempo, analizando muchos datos. Yo creo que ahora mismo lo de decir que se escapó de un laboratorio es prematuro, es una hipótesis que no tiene base y que necesita mucho apoyo para decir esto ocurrió así. Científicamente es tan válida como decir que las personas se han ido contagiando y en un momento dado el virus como muta, y sabemos que muta, porque ya ha mutado desde que empezó la pandemia, pues me parece que hay, no sé cuántas variantes hay ya. Variantes grandes que hayan cambiado de forma importante, me parece que es una decena. Pero variantes genómicas que han cambiado, me parece que ya van por miles. Entonces, si eso ocurre en un año, en una pandemia, pues imaginen lo que puede ocurrir un par de años en un virus que se va moviendo despacito entre unas poblaciones muy localizadas. Puede haber ocurrido de forma natural, sin ningún problema, porque ya ocurre antes. Ok, entonces no se descarta ninguna de las hipótesis, y bueno, si tiende a tener más fuerza la de que pudo haber sido de forma natural, como dicen muchos de los estudios, y como uno ve programas grabados hace 5 años que hablaban de ese peligro, de que salieran nuevas variantes de virus. Entonces, bueno, o son adivinos o son parte de esa confabulación internacional para crear el virus. Entonces, no, la mayor parte de los vídeos estos se basan esencialmente en la gripe. El miedo era la gripe, porque en 1918 fue una gripe. Hay unas variantes por ahí que han infectado ya a personas, me parece que la H5N1, que se han encontrado incluso en Europa ya, que son altamente infectivas. El problema que tienen estos virus de la gripe para ellos es que no, digamos, la dispersión humano-humano todavía no es eficiente. Por lo tanto, se contagian de animal a humano, las personas sufren la enfermedad, pero no son capaces de saltar fácilmente de humano a humano. El problema está cuando salten. O sea, cuando salten de humano a humano, un tipo de virus agresivo de tipo gripe podría producir una pandemia grande. Y eso es lo que se estaba esperando. Pero es que ya hay otros virus que no se conocen, aunque, bueno, algunos hemos leído, estudiado, más bien leído en artículos y demás. Hay algunos virus en Australia, apareció uno, y en Bangladesh hay otro, que se llama el virus Hendra y el virus Nipah, que son también, vienen de los coronavirus, vienen de los murciélagos, son también de ARN y son muy agresivos. La cuestión es que, digamos, el contagio es directo y no hay transmisión humano a humano. Pero el problema está ahí. Dice, el día en que salte de humano a humano. Y otra de las características que tiene importante este coronavirus, y haya una fase digamos, de latencia, donde la persona está infectada pero no lo sabe, muy larga. En este coronavirus estamos hablando de 5 a 16 días. En ese momento tendremos un gran problema. Pues serán virus más agresivos con una latencia larga y una capacidad infecciosa de persona a persona. sí, sí. Bueno, realmente tenemos muchas preguntas inclusive si el virus cree que puede atacar a las mascotas y convertirse en un problema serio para las mascotas. O sea, son bastantes preguntas, lamentablemente. Bueno, puedo ir diciéndolo rápidamente, no me extiendo, a las que pueda. Ya se ha dado lo de la transmisión a las mascotas. De hecho, se ha dado aquí hubo una granja de bisones que se contagiaron. Sí se ha dado, pero no suelen ser casos, digamos, no se da con mucha frecuencia, pero se ha dado. Otro ejemplo más de que el virus puede saltar a otra especie. De hecho, los humanos la hemos transmitido a nuestras mascotas en algunos casos. Sí. Entonces, bueno, señores, definitivamente es un tema de cuidarnos nosotros, no solo entre nosotros mismos, cuidarnos con nuestras mascotas también. Hay que estar pendiente de todas estas cosas porque esto va evolucionando y definitivamente nos afecta a todos nosotros. Bueno, doctor Guillermo, además de agradecerle la entrevista, seguramente haremos otra más adelante. Nosotros como Muy bien, cuando quiera. plataforma de servicios de salud, Cuidis, estamos trabajando con las universidades aquí en México y vamos creciendo con más universidades y llevarle estos contenidos actualizados de información a todos nuestros oyentes. Entonces, muchísimas gracias. De nada. Cuídense mucho y bueno, amigos, los invito a un nuevo programa de Mundo Cuídense. Estén pendientes, pues. Muchas gracias.